Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3461 a 3470. La expresión de Huan Bin quedó estupefacta. Luego se señaló a sí mismo y dijo con cierta incredulidad: ¿Quieres decir que debería ser el amo de la isla? Matthew asintió con la cabeza. De hecho, no había un candidato más adecuado que Hank Bin. Hank Bin era la hija del anterior Island Master. Y este estatus por sí solo ya era suficiente. El anterior Island Master había llegado a esta isla cuando era joven. La restauración se llevó a cabo en una isla desolada y luego, gradualmente, llegó más gente. Luego fue nominado por el pueblo como nuevo dueño de la isla. El rostro de Engevin estaba un poco vacilante mientras se preguntaba si podría desempeñarse bien en esta posición de maestra de la isla o no. Señor Maureen, ¿puedo preguntarle por qué me nombraría amo de la isla? Hank Bin lo levantó para mirar a Matthew y abrió la boca para preguntar. ¿No es este tu ideal? ¿No quieres estar en esta posición? No. Lo hago. Un fuerte espíritu de lucha apareció en los ojos de Hank Bin mientras hablaba con Matthew. Su padre se había ocupado de esta isla antes. Él mismo definitivamente podría gobernar bien la isla. Tal como lo hizo su padre. Bien. Señorita Hank Bin. Déjeme hacer los siguientes arreglos. Después de que Matthew dijera en voz baja, se retiró de inmediato. Cuando Hwa Qian desde lejos vio salir a Matthew, rápidamente hizo una seña. Hermano Larson. Ven aquí un momento. Matthew se acercó y miró a Hwa Qian mientras preguntaba. Hermano Qian. ¿Qué pasa? El dedo de Hwa Qian señaló a los miembros de la Unión Abisal que estaban agachados en el suelo. ¿Qué hacemos ahora con esta gente? Matthew miró a la multitud densamente apiñada agachada en el suelo y dijo después de un momento de contemplación. Por el momento. Los mantendremos a todos bajo custodia. No podemos usarlos directamente ahora. De lo contrario, una vez que lleven a cabo una rebelión, definitivamente sufriremos una serie de pérdidas. El rostro de Hwa Qian reveló una expresión de dificultad. ¿Pero dónde ponemos a tanta gente? Una sonrisa apareció en el rostro de Matthew mientras su mirada miraba hacia el centro de la isla. Nosotros no tenemos un lugar. Pero la oficina del inspector sí. En la mansión del inspector. Un joven capitán corrió apresuradamente hacia la puerta del Housemaster y dijo en voz alta. Maestro de la casa. No es bueno. Su voz urgente hizo que todos miraran de reojo de inmediato. ¿Cuál es el pánico? ¿Qué les enseñé regularmente? Una risa fría vino desde la casa del Housemaster. Muy disgustado con el joven capitán por ser tan ruidoso. Housemaster. Evisel Union y Power Workers Union están en guerra. Y ahora Chang Yuan Longyi está muerto. El sindicato abisal se ha rendido en masa ante el sindicato de trabajadores del poder. En el momento en que salieron las palabras del joven capitán, toda la mansión del inspector quedó en silencio. El sindicato de trabajadores de la energía ya había destruido antes al sindicato del mal en el oeste. Y ahora habían destruido la Unión Abisal. Esto significaba que en toda la isla solo existía el sindicato de trabajadores de la energía. El predominio de un sindicato puso nerviosos a todos en la oficina del inspector. Si el sindicato de trabajadores de la energía tuviera intenciones diferentes, ¿puede realmente el gobierno hacer frente a un sindicato que ha reunido el poder de 3 muelles? Se escuchó un repentino ruido metálico en la puerta principal de la casa de gobierno, que había estado cerrada todo el año desde el último ataque de los muelles. La puerta principal de la casa de gobierno se abrió gradualmente y una figura apareció detrás de ella. Inmediatamente, todos en la casa del inspector quedaron nuevamente conmocionados. El papeleo en la palma del capitán Junior cayó directamente al suelo ligeramente. No podía creer que el jefe de la casa de su inspector fuera el que solía ver todo el tiempo.
Todos organizaron una procesión a la entrada de la casa del inspector. Prepárense para dar la bienvenida a la llegada del señor Morín, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Fuerza. El joven capitán, que estaba a punto de decir algo, escuchó esa familiar voz opresiva. Al final, acercándose en silencio, y se giró para salir a hacer los arreglos. El rostro regordete del maestro de gobierno se llenó de una mirada seria. La cara no era otra que la de Sutong, que había querido arrastrar a Matthew a la casa del inspector en primer lugar. Dejó escapar un suave suspiro y una mirada triste se extendió por su rostro regordete. Debería haber sabido que lo habría dejado unirse a la casa de nuestro inspector en primer lugar. Sin importar qué. Bueno. Ahora todos somos una familia y yo me he convertido en un subordinado. Puaj. Sutong ya no seguía parado en la puerta de la habitación en la penumbra. Su cuerpo regordete se retorcía y giraba un poco, preparándose para lo que sucedería en un momento. A la entrada de la casa del inspector salió un soldado bien vestido. Sus manos ya no empuñaban armas de fuego como lo hacían en el pasado. Cada uno de ellos llevaba una alfombra roja y una variedad de flores ceremoniales. ¿Qué hace aquí la casa del inspector? Podría ser que haya llegado algún pez gordo para hacerlo tan grandioso. Este grupo de matones también tendrá su día. Los soldados de la inspectoría se quedaron inexpresivos y no prestaron atención al grupo de chicos en la calle. A medida que pasaba el tiempo, una figura robusta apareció de repente en la calle a lo lejos. Esta figura fue seguida por un grupo de hombres musculosos que parecían extremadamente temibles. Los chicos que habían estado parados en la entrada de la casa del inspector viendo la diversión tenían demasiado miedo de quedarse en ese momento. Un grupo tan grande. ¿De qué muelle viene? No lo sé. No se dice que los muelles siempre han estado muy reñidos con la casa del inspector. El cielo de esta isla parece estar cambiando. Sus figuras desaparecieron rápidamente. La figura erguida y hermosa de Matthew se acercó gradualmente. Su rostro estaba tranquilo mientras miraba a los soldados de la casa del inspector que ya habían formado un desfile de bienvenida. Hank Bin a su lado vio esta escena y una mirada de reminiscencia brillante en sus ojos. La última vez que vio una escena así fue hace 10 años. Cuando Chang Yuan Ryuichi no había matado a su propio padre. El señor Sutwan de la mansión del gobernador se reúne con la señorita Hank Bin y con el vicepresidente Matthew. El gordito Sutwan caminó y salió del centro de la mansión del inspector. Su cara regordeta estaba llena de sonrisas mientras miraba a Matthew y ellos dos. Hank Bin. Una mirada de asombro apareció en los ojos de Hank Bin. El señor de la residencia del inspector realmente había salido a saludarlos a los dos así. Matthew miró a Sutwan. Cuando este tipo se conoció por primera vez, Matthew sintió que todavía debía tener una identidad oculta. Ahora parecía que ese era efectivamente el caso. Es bastante raro que el gobernador de la Cámara de Inspección se haga pasar por una oficina de reclutamiento en ese momento. Matthew miró a Sutwan y habló con una sonrisa en su tono. Un pequeño medio de autoconservación es todo. No puede entrar en tus ojos. El tono de Sutwan era muy humilde mientras miraba a Matthew con una sonrisa. Dado que Lord Sutwan ya salió a saludarte, entonces Lord Sutwan también debería saber el propósito de nuestra visita. ¿Verdad? Naturalmente. Naturalmente. Sutwan asintió sonriendo. Cuando escuchó la noticia de sus espías dentro de la casa, ya sabía que Matthew definitivamente vendría a la residencia del inspector para encontrarse a sí mismo. Había tanta gente en la Unión Abisal que Matthew ciertamente no los mataría a todos. Y la probabilidad de querer establecerse primero era definitivamente mayor que la probabilidad de disolverlos a todos. Entonces, a partir de ese momento, Sutong ya había comenzado a hacer los preparativos. Aquellos de la Unión Abisal haré que alguien vaya y realice la recepción. Señor. Matthew no tiene por qué preocuparse. Da la casualidad de que ya es cerca del mediodía. ¿Qué tal si entramos a la casa a comer algo? Una sonrisa cruzó por los ojos de Matthew antes de asentir con la cabeza.
Este Sutong era muy bueno siendo un hombre. Lo que le recordaba a Eyar, que estaba lejos en la ciudad de Aipjon. Y no había un odio profundo entre los dos. Cuando Guanyar estaba buscando problemas en ese momento, Sutwan ni bloqueó ni estuvo de acuerdo. Después de eso, ni siquiera había dejado que la oficina del inspector hiciera nada. Entonces Matthew estaba dispuesto a darle esta cara a Sutwan y ver qué quería hacer. Entró en el vestíbulo de la residencia del inspector. Los subordinados estaban trayendo los platos. Estos eran solo platos comunes y corrientes afuera. En un lugar como este, la gente corriente realmente no podía comerlos. Todos retírense. Sutong dijo en voz alta a todos los subordinados que se retiraran. Uno por uno. Los subordinados se retiraron y de repente todo el salón se llenó solo con ellos tres. Matthew. Señor Larson. Señorita Hangbin. Ustedes dos no vinieron aquí solos por este asunto esta vez, ¿verdad? La mirada de Sutong miró hacia los dos. Principalmente hacia Matthew. Matthew era la columna vertebral absoluta de los dos. Y también fue porque Matthew estaba allí. Solo entonces Sutwan se atrevió a concluir que no podría ganar en absoluto. No está mal. Señorita Hangbin. Usted habla. Matthew ascendió y miró a Hangbin que estaba a un lado. Ah, bueno. Hangbin vaciló por un momento. Pero finalmente ascendió. Se levantó. Caminó hacia el cuerpo de Sutwan y dijo con voz profunda: quiero convertirme en el nuevo Island Master. Su voz era muy clara, aunque por dentro estaba un poco aprensiva. Pero su mirada todavía miraba directamente a Sutong. Después de que Sutwan escuchó las palabras de Hangbin, no apareció ninguna expresión de sorpresa en su rostro. Porque esto era inevitable. La aparición de Hangbin fue lo más inesperado para Sutwan. Esta hija del anterior Island Master había desaparecido durante tantos años. Aunque siempre había enviado gente a buscarla en secreto. No había rastro de ella. La aparición de hoy y la cuestión de defender el sindicato de trabajadores de energía no eran del interés de Hangbin. La única persona que podía obligarla a hacer tal cosa era la que quería unirse al sindicato de trabajadores de la energía. Entonces, señorita Engevin, debe saberlo si quiere convertirse en la dueña de la isla. Debes tener el poder y el prestigio para reprimir a toda la isla. Eres la hija del viejo señor de la isla. Así que, naturalmente, no hay ningún problema con tu reputación. Pero a lo largo de los años ha llegado mucha gente nueva a la isla y no reconocen tu reputación. Por lo tanto, es necesario luchar contra ello. Sutwan explicó a la ligera lo que se necesitaba para convertirse en el amor de la isla. En este momento, 2 de los 3 muelles principales estaban completamente destruidos y uno todavía apoyaba a Hangbin para convertirse en el señor de la isla. Naturalmente, Sutwan no entró en el tema de los muelles. Solo habló de aquellos que eran nuevos en la isla. Una expresión de dificultad apareció en el rostro de Hangbin. Con apenas 1000 soldados bajo su mando, era imposible reprimir a esos tipos. Uno malo podría incluso verse ensombrecido por ellos. Lo que en última instancia resultaría en una muerte y lesiones trágicas. Detrás de él, Matthew miró la mirada difícil de Hangbin en este momento y habló en voz baja. No hay necesidad de preocuparme. Dije que yo me ocuparía de estas cosas por ti. Después de decir eso, la mirada de Matthew miró hacia Sutwan. Entonces, señor Sutwan, espero que la ceremonia de sucesión pueda celebrarse nuevamente en la entrada de la residencia del maestro de la isla a las 8 en punto de esta noche. La señorita Hangbin es la hija del antiguo Island Master. Y sería lógico y legal convertirse en el nuevo Island Master. ¿Qué opinas? Aunque el tono de Matthew era plano, algo de presión aumentó en el corazón de Sutwan. Sí. Definitivamente habrá una ceremonia de sucesión perfecta en la entrada de la residencia del Island Master a las 8 de la noche. Una leve intención asesina apareció en el rostro de Sutwan.
Bien. Lord Sutwan. No se preocupe. Ya que usted era el jefe de la casa del inspector cuando reinaba el viejo maestro de la isla. Entonces, incluso si tengo éxito en el trono, esta posición seguirá siendo tuya. Hank Bin miró a Sutwan y prometió directamente: mi humilde agradecimiento a la señorita. Después de comer, Matthew le dijo a Hank Bin que se quedaría en la residencia del inspector por el momento mientras él mismo salía a ocuparse de las cosas. Así, aquella tarde, toda la isla fue instantáneamente sellada directamente por el sindicato de trabajadores de la fuerza, así como por la gente y los caballos de la mansión del inspector. Toda la gente de la isla, sin importar si eran personas buenas que habían sido agraviadas o personas malas que habían huido a este lugar. Todos ellos fueron registrados y contactados por la oficina del inspector y el sindicato de trabajadores de la fuerza. Aquellos que apoyaron a la señorita Engevin para convertirse en dueña de la isla podrían continuar haciendo en paz. Pero los que no apoyan y no adoptan postura, todos ellos, matar sin amnistía. A Matthew no le importaba qué tipo de cosas serían causadas al matar a estas personas en este momento. Un grupo de personas que ya eran atroces en sus propios pecados seguían siendo tan irrespetuosos. Si mueren, que así sea. Toda la isla se llenó de un aura solemne. Incluso en los hornos. La gente de casa no se salvó. Se apresuraron a entrar y controlaron a un hombre de cara mestiza. Y luego comenzaron a hacer preguntas. ¿Estás de acuerdo con que la señorita Hank Bin se convertirá en la nueva maestra de la isla? ¿Quiénes diablos son ustedes para ponerme un cuchillo en el cuello? Mi cuñado es. Antes de que terminaran las palabras, los hombres fuertes del sindicato de trabajadores de la fuerza directamente tampoco dudaron más. Los cuchillos de arena en sus manos limpian directamente el cuello del hombre. No seríamos demasiado autoritarios así. Un soldado de la oficina del inspector miró al hombre cuyos ojos brillaban de incredulidad. Con cierta vacilación, habló. Los dos hombres fuertes lo miraron y dijeron directamente: tenemos una orden del vicepresidente Matthew. Todos aquellos que no estén de acuerdo con que la señorita Hank Bin se convierta en la dueña de la isla serán asesinados a tiros. Así es. Regresa y habla con el maestro de tu casa. No tiene sentido ser un hombre. Cosas así aparecieron en todas partes de la isla. En un lugar al borde de la isla, Hwakian estaba merodeando con dos hombres fuertes. De repente, los ojos de Hwakian se concentraron en un lugar en las raíces de un gran árbol en la distancia. Al ver las marcas en él, apareció una sonrisa en el rostro de Hwakian. Ustedes dos tanteen silenciosamente y rodeen ese árbol. Hwakian giró la cabeza y les susurró una orden a los dos. Luego, los tres buscaron a tientas hacia el gran árbol desde cada una de las tres direcciones. En la base del árbol, un hombre descansaba en el pequeño espacio. Era un cazador nocturno profesional que solo operaba en la oscuridad de la noche. Este lugar era un lugar de descanso cuidadosamente elaborado para él. El espacio era pequeño. La ubicación estaba oculta y no eran más que un poco más de insectos. Hwakian llegó frente al gran árbol y miró el rasguño muy obvio, con un toque de picardía en sus ojos. Un rasguño así podría parecer oculto para los demás. Pero para un hombre como Hwakian, que caminaba por las montañas y los bosques durante todo el año, era demasiado obvio. Era demasiado obvio. La mano de Hwakian acarició ligeramente la cima del gran árbol. Luego, con un movimiento de su enorme palma, sacó un trozo de madera. El sonido fue tan pequeño que ni siquiera el hombre, que se atrevió a dormir hasta la mitad, lo notó. No está bien. La isla se está hundiendo. Hwakian le gritó arrepentida y violentamente al hombre. El majestuoso sonido resonó en el medio de la pequeña cueva del árbol. El cuerpo del hombre tembló una simple vista por un momento. Luego rápidamente abrió los ojos. Hwakian agarró la palma del hombre que sostenía la daga y preguntó con una sonrisa:
La hija del antiguo amo de la isla. La señorita Hank Bin. Se convertirá en la nueva amo de la isla. ¿Estás de acuerdo? El rostro del hombre mostraba una expresión confusa. Al mirar el rostro feroz de Hwakian, el hombre tragó saliva en silencio y voló para decir: deberías estar de acuerdo. Somos muy democráticos en nuestras investigaciones. No se preocupen. Hwakian miró al hombre en pequeño secreto y dijo por fin: por supuesto. La señorita Engevin es madura y estable. Creo que podrá asumir el puesto de Island Master. Las últimas palabras de Hwakian despertaron al hombre y dijo por dentro: también creo que la señorita Engevin es madura y estable. Sin mencionar que es la hija del viejo amo de la isla. El puesto de Island Master. Aparte de la señorita Engevin, ¿quién puede ocupar el puesto? Solo después de que las palabras del hombre terminaron en una serie de palabras, Hwakian soltó su mano, palmeando el hombro del hombre ante su mirada algo asustada. Dijo con una sonrisa: la ceremonia de sucesión se llevará a cabo esta noche a las 8 en punto frente a la residencia del maestro de la isla. Asegúrese de venir. Oh. Hwakian se sintió como un genio de la comunicación en ese momento. Deben haber sido sus modales amables y su rostro sonriente. Fue lo que hizo que el hombre cambiara de opinión tan rápidamente. Si el hombre hubiera sabido lo que Hwakian estaba pensando por dentro, lo habría regañado por dentro. Realmente no tienes ni idea de cómo te ves. A las 8 de la noche. En la entrada de la casa del señor de la isla. Ya estaba oscuro. Pero la entrada a la casa del maestro de la isla todavía estaba tan brillante como el día. Cientos de grandes lámparas se encendieron en la mansión del Island Master. Un lugar que a menudo está desprovisto de recién llegados. La mansión original, que durante mucho tiempo había estado cubierta de polvo, fue limpiada una vez más. Hermano Matthew, no se preocupe. Ya está todo hecho. Hoy en día, nuestro sindicato de trabajadores forzados se basa en la cortesía y la amabilidad. Mirando a Hwakian, quien se dio una palmada en el pecho y maldijo. Una pizca de sospecha cruzó por los ojos de Matthew. Siempre sentí que las cosas no eran tan simples como había dicho Hwakian. Pero ahora que había llegado el momento, Matthew no se molestó en pedirle detalles a Hwakian. En cambio, miró a Sutong que estaba a un lado. Empezamos. Sutwan asintió y dijo en voz alta: la ceremonia de sucesión ahora comienza. Se dispararon innumerables saludos al cielo y una corriente de música rítmica comenzó a fluir imprudentemente. Hank Bin, que vestía la ropa de un señor de la isla, salió y le dio a Matthew una mirada algo nerviosa. Matthew lanzó una mirada tranquilizadora a Hank Bin. Afuera de la puerta de la residencia del Island Master estaban las personas que todavía estaban vivas en la isla en este momento. Probablemente fueron poco más de 10.000. Las personas que habían sido asesinadas por sí solas eran suficientes para alimentar a los tiburones en una radio de 50 kilómetros de la zona. Los rostros de las personas que estaban afuera de la casa del dueño de la isla estaban pesados, sin atreverse a hablar. Incluso sus cuerpos estaban erguidos todo el tiempo. Dices que eres el amo de la isla y que podemos apoyarte. Se celebran ceremonias de sucesión y todos pueden venir y ofrecerle un espectáculo. Pero ha dispuesto cientos de francotiradores por todos lados, así como cientos de escoltas. Observar los rayos infrarrojos del rifle de francotirador azotando sus cabezas y las de los demás. Para ser honesto, es cierto que no te atreves a moverte. Incluso aquellos en la multitud que tenían motivos ocultos guardaron silencio uno por uno en este momento. Con la salida de Hank Bin, atrae la atención de todos. ¡Viva la señorita Hank Bin! Felicitaciones a la señorita Hank Bin por convertirse en la dueña de la isla y hacer que nuestra isla florezca. ¿Cuántos años han pasado? Recuerdo el momento en que el viejo Island Master estaba presente nuevamente. De repente, una explosión de vítores surgió entre la multitud.
al mirar a la gente a su alrededor que vitoreaba frenéticamente. Quedaron desconcertados. Pero al sentir la luz infrarroja que seguía latiendo sobre sus cabezas, la multitud aplaudía junto con ellos. En ese momento, cuando todos los ojos estaban puestos en él, Hank Bin miró a Matthew en la distancia. Algo de emoción e incredulidad se instaló en su interior. Acercándose a todos, Hank Bin comenzó su discurso. Caballeros, estoy seguro de que ya todos me conocen. Así que no me presentará. Mi padre fue el último dueño de la isla. Y se inclinó y luchó por esta isla. Ahora les contaré todo. Ya sea mi padre o yo. El único objetivo es construir nuestra isla. Porque este es nuestro hogar. A partir de hoy, todas las industrias grises serán supervisadas y vigiladas por la oficina del inspector. En el pasado comprabas y vendías gente y vendías niñas a los hornos y nadie te molestaba. Pero ahora estableceré un barrio rojo en el lado oeste de la isla, que será supervisado por la inspección. Quien venda, compre gente y haga trampa será sancionado por la oficina del inspector. Este fue el primer objetivo de Hank Bin al convertirse en el amo de la isla. Cambiar la isla. No me atrevo a decir que cambiaría para ser tan pacífico y estable como un gran país como China. Pero nunca debe haber venta de personas ni asesinatos. Cuando salieron las palabras de Hank Bin, la gente de abajo guardó silencio. Semejante decisión tuvo efectos tanto buenos como malos para ellos, siendo el bueno un mejor entorno de vida para los débiles. Lo malo es que su comportamiento futuro seguramente será menos inescrupuloso que el actual. La mirada de Sutong se entrecerró y miró a Thor entre la multitud. Lord Hank Islandia es sabio. La ceremonia de sucesión del Island Master llegó gradualmente a su fin. Hank Bin regresó al interior de la residencia del Island Master. Y los que estaban afuera inmediatamente se dispersaron en todas direcciones y se fueron. Era simplemente demasiado aterrador aquí. Algunos de ellos recordaron poco a poco lo que aquel hombre calvo había dicho sobre la democracia. Odiaban enfadarse con él. Esta es tu maldita democracia. Un grupo de personas indignadas se fue rápidamente. En cuanto a causar problemas, hermano, todos ustedes lo apoyan con sus pensamientos. En la residencia del maestro de la isla, Matthew Sutwan y Hank Bin se sentaron a una mesa. Señor Matthew, ahora que se ha completado la ceremonia de sucesión, ¿cuál debería ser nuestro próximo paso? La mirada de Hank Bin se dirigió directamente a Matthew, que estaba a un lado. La mirada de Sutwan también se centró en el cuerpo de Matthew. Ahora deberíamos aprovechar la mayor ventaja de esta isla. La mayor ventaja de las islas de Vientiane Occidental es que no hay reglas. Y esta resulta ser la regla más importante. A continuación, fusione los 3 muelles y construya completamente el más grande. Los 2 hombres asintieron. En cuanto al resto, incluso si Matthew no dijo nada, también sabrían cómo deberían hacerlo. Por cierto, Lord Sutwan, hubo un envío de varias docenas de toneladas de carga que fue robado en el mar hace unas docenas de días. ¿Tienes alguna noticia o has oído algo al respecto? La mirada de Matthew se dirigió hacia Sutwan y preguntó en voz baja. Hasta ahora, Matthew tampoco tenía noticias sobre dónde estaba exactamente el cargamento de Hongmen. Solo sabía que la organización involucrada en el robo contaba con la participación de la organización Serpiente Humana. Una mirada de reminiscencia brilló en los ojos de Sutwan. Y luego le dijo a Matthew: Señor Larson, si preguntas sobre esto, realmente he oído algo al respecto. Se dice que ese lote de suministros pertenecía al maestro del salón Hongmen Wan de Hall. Pero fue robado de inmediato. El agua aquí está demasiado turbia. No se recomienda involucrarse. Matthew asintió y no continuó diciendo nada más. Aquellos que pudieron robar directamente los suministros de Hongmen definitivamente no serían personajes menores. Era normal que Sutwan no lo supiera. Y poco después de que robaran esas cosas,
Naiching de Great Circle Gun originalmente estaba pasando un tiempo promedio. Pero de repente empezó a pasar su tiempo bebiendo. Más bien, hay rumores de que podría saber algo sobre esto. La pandilla del Gran Círculo. Las cejas de Matthew se fruncieron levemente. ¿Qué tipo de poder es la Gran Banda del Círculo? Sutwan sacó un documento de una estantería a un lado y lo colocó sobre la mesa. El Great Circle Gun es una fuerza de tríada y está muy organizada. Aparecen con frecuencia en lugares como la costa oeste y causan problemas sin motivo alguno. Y la base, según la información, está en el medio del país de Ningú. E incluso se entromete en los asuntos políticos del país de Ningú. Una mirada pensativa apareció en los ojos de Matthew. Las fuerzas relacionadas con la carga se estaban volviendo cada vez más complicadas. Y definitivamente no sería tan pequeña. Dejémoslo así por esta noche. Todavía tengo algunas cosas de las que debo ocuparme. Matthew se levantó y les dijo a los dos hombres. Luego se volvió y salió de la residencia del Island Master. Esta noche la luna estaba cubierta por nubes y la oscuridad cubrió completamente la tierra. Matthew caminó sobre la calle pavimentada con ladrillos de piedra. Con el rostro inexpresivo. ¿Cuánto tiempo más tengo que seguir? De repente, los labios de Matthew se separaron suavemente mientras decía en voz baja. Los alrededores estaban vacíos en ese momento y Matthew parecía como si estuviera hablando solo. Si los espectadores lo vieran, solo pensarían que Matthew estaba loco. Si no vuelves a salir, me iré. La mirada de Matthew miró directamente hacia un gran árbol en la distancia, con un aura fría brillando en sus ojos. Justo ahora había sentido que alguien lo espiaba en la mansión. Por eso había abandonado la residencia del Island Master de inmediato. Matthew quería ver de qué lado era para seguirlo nuevamente. La mirada de Matthew miró directamente al gran árbol en la distancia y no se movió. Después de mucho tiempo, sonó una voz de agradecimiento. Impresionante. Digno del señor Larson. Detrás del gran árbol, una figura humana salió lentamente. Un hombre del medio sur con bigote salió y miró a Matthew con una expresión de agradecimiento. Su excelencia me ha seguido durante tanto tiempo. ¿Cuál es exactamente la razón de esto? El tono de Matthew estaba lleno de una frialdad taciturna. Preséntate. Soy un discípulo del clan Jon de Ultramar. A mi maestro le gustaría invitar al señor Larson a conversar. Me pregunto si será conveniente. Matthew miró al hombre con calma y dijo. No conozco a tu maestro. Sin daño. Sin falta. La sonrisa en el rostro del hombre de mediana edad permaneció sin cambios cuando abrió la boca y continuó hablando. Deberías haber oído hablar de nuestro clan Jon. ¿Verdad? Matthew ascendiendo. ¿Podría el maestro de su propio Sugar Broad Hall no saberlo? Mi maestro tiene una cantidad no pequeña de poder entre el clan Jon. Incluso puedes convertirte en un discípulo del clan Jon con una palabra. Después de que el hombre de mediana edad terminó de hablar. Aunque no se burló ni nada. Pero Matthew también pudo sentir su condescendencia. Una pizca de diversión brilló en los ojos de Matthew antes de decir. Entonces llévame a conocer al maestro de tu familia. El rostro del hombre de mediana edad se volvió aún más sonriente cuando escuchó a Matthew estar de acuerdo. Poder trabajar como perro para tu amo es una bendición que otros no pueden pedir en varias vidas. También tienes suerte de que parezca que miras a tu maestro. Matthew no respondió a las palabras del hombre de mediana edad, sino que lo siguió en silencio. Quería ver qué tipo de poder monstruoso decía el hombre de mediana edad que tenía el maestro. En la orilla del mar de la isla, fuera de un bosque de bambú. El hombre de mediana edad llevó a Matthew al exterior de este bosque de bambú y abrió la boca para decir. El maestro te está esperando en medio del bosque de bambú. Así que entra. Matthew ascendió. Siguió el camino señalado por el hombre de mediana edad y entró. Los sonidos únicos en el tranquilo bosque de bambú eran los silbidos de los insectos. Las manos originalmente colgantes de Matthew se levantaron instantáneamente.
Las delgadas palmas de sus manos atraparon instantáneamente un objeto que venía atacando. Silbido. Silbido. Matthew pellizcó directamente una hoja de bambú verde de 7 pulgadas. Silbando continuamente. Matthew arrojó directamente la hoja de bambú verde al bosque de bambú y continuó caminando hacia el frente. El camino en medio del bosque de bambú se abrió gradualmente y apareció un pequeño campo frente a Matthew. Un joven estaba sentado en medio del bosque de bambú, sosteniendo una olla de jade en la mano y bebiendo 1 o 2 sorbos. Cuando vio a Matthew caminó hacia los dos. Una ligera diversión apareció en el lánguido rostro del joven. Tú eres ese Matthew, ¿verdad? Bien. Matthew se acercó con la cabeza en respuesta a las palabras del hombre. ¿Sabes? Pensé que no vendrías. El joven miró a Matthew, con una sonrisa en su rostro, y agitó la mano para que Matthew se sentara. En todo el pequeño lugar solo existía el asiento frente al joven para hacerlo. Matthew tampoco se molestó en levantarlo y se sentó directamente frente al joven. Impudente. Tú también eres digno de sentarte frente a mí. El rostro del joven, que todavía sonreía, instantáneamente se convirtió en ira. Tomando una olla de jade, la estrelló contra Matthew. Estallido. La olla de jade se sostuvo suavemente en la mano de Matthew. La mirada tranquila de Matthew miró hacia el joven. ¿Por qué este tipo estaba nervioso? Ver a Matthew atrapar directamente la olla de jade que había roto. Una sonrisa apareció una vez más en el rostro del joven mientras decía en voz alta. Matthew, me enteré de tus hazañas hoy. Eres una muy buena persona. ¿Qué tal esto? Si te conviertes en mi subordinado, puedo garantizarte que se te permitirá ingresar al clan Jon. Incluso los 8 pasillos no son inaccesibles para ti. ¿Qué tal eso? Matthew miró la mirada confiada del joven y habló. ¿Qué pasa si quiero entrar al salón Wande? ¿Tienes alguna manera? La palma del joven se agitó mientras hablaba directamente. Deberías conocer a Matthew, el maestro del salón Wande Hall. Ese es mi amigo. Los dos tenemos una buena relación. Es cuestión de una palabra para que entres. Los ojos de Matthew se entrecerraron ligeramente, diciendo que se conoció a sí mismo frente a él mismo. El jefe del salón Wande. Este tipo estaba encontrando sus antecedentes o simplemente estaba tratando de usar a sí mismo primero. Entonces me pregunto si quiero unirme al Hongmen Wande Hall. ¿Qué tengo que pagar? Matthew miró al joven y preguntó con calma. Matthew, te admiro. ¿Sabes por qué? El joven que dijo esa palabra no le dijo directamente a Matthew lo que tenía que pagar. En cambio, cambió de tema y le preguntó a Matthew con una sonrisa en su rostro. Matthew sacudió suavemente la cabeza. El joven continuó. He preguntado por ti. Tranquilo, poderoso y misterioso. Estos 3 puntos son los mayores sinónimos para ti. Pero da la casualidad de que todos son lo que me gusta. Por eso te invitamos aquí de inmediato. Solo para reclutarte. Te diré una cosa. Bebes esa jarra de vino que tienes en la mano y luego me ayuda a pelear un partido. Entonces te ayudaré a entrar al salón Wande. ¿Qué tal eso? Al observar la apariencia seria del joven, aquellos que no lo sabían pensarían que realmente estaba tratando de ayudar a Matthew. ¿Qué tipo de partido? Un combate en un ring de boxeo negro. El oponente es Nai Ching de Big Circle Gun. Y solo si puedes complacerlo, todo estará bien. Los ojos de Matthew cambiaron ligeramente. Nai Ching de Big Circle Gun. Era el tipo que Sutong había dicho que estaba viviendo una vida de placer inmediatamente después de que le robaron los bienes. Originalmente, Matthew había querido arrestar a este joven frente a él directamente después de preguntar. Al preguntar sobre otras cosas, no esperaba que hubiera ganancias inesperadas. Bien. ¿Cuándo es ese combate de box? Al escuchar a Matthew estar de acuerdo tan fácilmente, la sonrisa en el rostro del joven se hizo aún más espesa.
Sin embargo, el fondo de sus ojos estaba lleno de desdén y de burla. La gente de la isla se llamaba a ese tipo señor Matthew. Ahora parece que sigue siendo un completo idiota. Cuando terminara de usar a sí mismo, se encargaría de obtener un estatus de discípulo de Hongmen de nivel inferior. Él mismo es solo un discípulo de uno de los 8 salones. Y él, un chico con un pequeño logro por encima de las islas, abrió la boca para entrar a los 8 pasillos. Vuelve primero. Haré que alguien te informe cuando llegue el momento. El joven mostró una brisa primaveral y una cálida sonrisa a Matthew. Luego vio a Matthew irse. Leng Yi. El joven abrió la boca con indiferencia y gritó: el subordinado está aquí. El hombre de mediana edad con bigote que estaba afuera entró y le dijo respetuosamente al joven: en el ring de boxeo subterráneo dentro de 10 días. Haga arreglos para que Matthew luche contra Nai Ching en el ring de vida o muerte. Y hacer correr la voz de que Matthew es simplemente una persona común y corriente con un poco de cerebro. Eleve el multiplicador de Matthew al máximo y ponga todo nuestro dinero en él en el último minuto de la campana de cierre. El joven le ordenó suavemente a Leng Yi. Sí. Joven maestro. Los muelles del sindicato de trabajadores de la energía estaban iluminados en ese momento. Cuando Matthew regresó, se acercó un ansioso Hwakian. Matthew. Nos hemos topado con algo. Matthew le dio unas palmaditas en el hombro a Hwakian y dijo con voz profunda: hermano Qian. ¿Qué pasó? Habla despacio. Hwakian respiró hondo y luego habló continuamente. No planeábamos ir hoy a los muelles de fusión. Pero cuando llegamos nos dimos cuenta. Esos lugares han sido saqueados durante mucho tiempo. Ni siquiera los montones de mercancías quedaron atrás. Los materiales necesarios para fusionar los 3 muelles y formar un muelle grande son bastantes. Y la isla simplemente no los tiene ahora. Ahora simplemente no podemos construir un nuevo muelle grande. Hwakian habló de todos sus problemas, con los ojos mirando expectantes hacia Matthew. Matthew reflexionó durante 2 segundos antes de hablar. Hermano Qian. Déjeme este asunto a mí. Temprano en la mañana del día siguiente, justo cuando el cielo amanecía levemente, Matthew se despertó de su descanso. Al mirar el sol naciente, Matthew no pudo evitar empezar a pensar en la situación actual. La falta de materiales de construcción era ahora fatal. Incluso si los otros 2 muelles fueran derribados, no funcionaría en absoluto. Ahora se quería empezar a construir un nuevo muelle grande. La única forma de hacerlo era ir a las otras islas y hacer adquisiciones primero. Pero el propio Matthew no estaba muy familiarizado con esta parte de las islas Bancian occidentales. Sutong, la serpiente local, debería estar más familiarizada con estos asuntos. Dentro de la residencia del inspector, Sutong estaba tomando té en medio del patio. Señor Su, he venido a preguntarle sobre algo. La voz de Matthew que apareció abruptamente hizo que el té en la boca de Sutwan casi brotara de un trago. Tos. Tos. Señor Larson. ¿Por qué estás aquí? Sutwan rápidamente tomó un trozo de papel para limpiarse las manchas de agua de la comisura de la boca y una sonrisa apareció en su rostro. No tenemos los materiales para construir un nuevo megamuelle. Al escuchar las palabras de Matthew, Sutwan asintió. Sí. Estaba a punto de informarle sobre este asunto. El rostro de Sutwan se puso serio cuando le dijo a Matthew: los materiales que tenemos almacenados temporalmente en este momento simplemente no son suficientes para construir un nuevo megamuelle. La madera está bien, pero el acero y cosas similares, incluso si ahuecamos toda la isla, definitivamente tampoco podríamos encontrarlo. Por lo que este plan simplemente no tiene los materiales para seguir adelante en este momento. Matthew miró la lista de materiales que Sutong había recogido y asintió ante una ligera comparación. Sin embargo, no habló, sino que esperó a que Sutwan continuara hablando.
No había absolutamente ningún indicio de rendirse ni nada por el estilo en las palabras de Sutwan en este momento. Matthew creía que Sutong ya debía haber pensado en una respuesta. Pero hay una gran mina de hierro en la isla Larson. Al lado de nosotros. Señor. Matthew. Puedes ir a la siguiente isla para hacer alguna adquisición o algo así. Todavía tenemos algunos fondos de reserva en la cima de nuestra isla que podemos utilizar. Hutton extendió un mapa y asintió con la cabeza sobre una de las islas. ¿Por qué esta mina de hierro no está en manos del dueño de la isla de Ling Island? Este tipo de recurso estratégico debería considerarse importante. ¿Verdad? Al escuchar la pregunta de Matthew, Sutong sonrió y respondió uno por uno. El mineral de hierro es de hecho un recurso estratégico. Pero este mineral de hierro fue descubierto por varios comerciantes mineros juntos en ese momento. Incluso el maestro de la isla de Ling Island no pudo conseguirlo todo. Así que al final, el maestro de la isla se quedó con la mitad. El resto pertenecía enteramente a esos pocos comerciantes mineros. Matthew asintió con la cabeza. Luego sus delgados labios se abrieron ligeramente y dijo: entonces, podemos adquirirlos y podemos seguir adelante y comprarlo directamente. La sonrisa de un ladrón apareció en el rostro de Sutwan y un aire de tristeza se reveló por todo su cuerpo. En el pasado, regresé con un comerciante minero en la isla llamado Qian. Los dos también nos habíamos aventurado juntos durante unos días hace décadas. En aquella época yo todavía estaba muy delgada. Igual que usted ahora. Señor Matthew. El rostro de Sutwan mostró la expresión de un héroe que también tuvo un día tarde. Matthew miró en silencio la figura de Sutwan. Toda la carne de su cuerpo era grasa. No había ningún rastro de ejercicio en absoluto. Por un momento, Matthew no supo qué debía decir. Sutwan se separó de su pasado con intención y vio la apariencia silenciosa de Matthew. Señor Matthew, te he escrito una carta que le entregarás directamente cuando veas la devolución del dinero. Él sabrá lo que debe hacer. Es solo que no he estado en contacto con Qian's Return durante años y no sé exactamente dónde está. Tendrá que ir usted mismo al mercado de minerales para encontrarlos. Señor Matthew. Sutong sacó una carta de pergamino de su pecho y se la entregó a Matthew. Matthew tomó la carta en papel y dijo en voz baja: está bien. Lo sé. En medio de la residencia del maestro de la isla, se escuchó un fuerte sonido metálico en ese momento. No. ¿Cómo podemos dejar que Matthew se vaya solo a otra isla? Además, incluso si tenemos que ir a buscar suministros, ¿no sería mejor si enviáramos a una persona para que siguiera adelante? Hank Bin miró a Sutwan frente a él y odió darle una gran paliza. ¿Cómo podría ser tan fácil ir a otra isla y pedir algo prestado? Hacerse cargo de Sutong sería suficiente para decirle a Matthew que se fuera. Lord Island Master. Nuestra isla excepto el señor Matthew. No hay absolutamente nadie que pueda comprar suministros en un lugar como Matthew G. Island. Frente al enojado Hank Bin, Sutwan no mostró el más mínimo indicio de arrepentimiento. Eran solo una isla que ni siquiera tenía nombre. ¿Cómo podía enviar a una persona al azar? Podemos comprar suministros directamente de la isla Larson, que era 2 o 3 veces más grande que la de ellos. Solo Matthew tenía la habilidad más fuerte y un alto estatus por encima de toda la isla. Si debe haber alguien que pueda pedir prestados los suministros, entonces debe ser Matthew. Sutong tampoco engañó a Matthew. Conocía a Luo Jian. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y solo habían pasado unos días desde que habían pensado en ello. Entonces, ¿sí podría o no recibir suministros esta vez? Todavía estaba sobre los hombros de Matthew. Lord Island Master. Es mejor nombrar la isla un poco antes. Para empezar, el viejo señor de la isla nunca nombró la isla. No puedes seguir posponiéndola. Sutwan no dijo nada más sobre Matthew, sino que habló sobre el nombre de la isla.
Creía firmemente que incluso si Matthew no pudiera comprar los diversos minerales con sus manos, él también estaría bien y regresaría sano y salvo. Hank Bin se quedó en silencio por un momento. Cuando su propio padre le retrasó el nombre de la isla, Hank Bin se llenó de dudas. Ahora que era su turno de nombrarlo, Hank Bin definitivamente no podía seguir posponiéndolo más. Hank Bin reflexionó en silencio. Uno a uno, los nombres aparecieron y fueron borrados de su mente. Después de mucho tiempo, Hank Bin parecía haber pensado en algo y apareció un poco de rojo en su rostro pálido. ¿Qué tal si la llamamos Isla del Bosque? En la isla hay principalmente árboles, por lo que resulta que lleva ese nombre. Sutong, que originalmente tenía un rostro tranquilo, de repente se congeló. Sus pequeños ojos redondos miraron a Hank Bin con una mirada de incredulidad en sus ojos. ¿Estás seguro de que este bosque tuyo habla de los árboles de la isla? Y hay principalmente árboles. ¿Por qué no las llamas Isla Mori? ¿No sería más apropiado? Mirando la extraña mirada en los ojos de Sutong, Hank Bin sintió que todos sus pequeños pensamientos habían sido vistos en general. E inmediatamente dijo de manera molesta: Sutwan, ahora eres designado propagador del nombre de la isla y totalmente responsable de este asunto. Antes de que oscurezca hoy, quiero ver el letrero de la isla Larson en cada borde de la isla. Al escuchar las palabras obviamente pechelentas y enojadas de Hank Bin, Sutwan dejó escapar un profundo suspiro. Vamos. Todo este trabajo agotador había recaído sobre él mismo, el jefe de la residencia del inspector. De nuevo. Sí. Definitivamente lo terminaré antes del anochecer y le pediré al Island Master que lo inspeccione entonces. Después de decir estas palabras, Sutong caminó amargamente hacia el exterior. Hank Bin se sentó solo en medio de la sala de estar. Después de mucho tiempo, la cara de Hank Bin se puso roja. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué seguía pensando en ese tipo a cada paso? La figura de Matthew seguía resonando en la mente de Hank Bin. Aunque habló de una manera muy sencilla, su figura quedó firmemente impresa en la mente de Hank Bin. Especialmente su espalda cuando se entregó a Chang Yuan Longyi para que se ocupara de él. Si Sutong no se hubiera ido todavía, habría visto esta escena y tendría que seguir rompiéndola por dentro. El señor de la isla finalmente ha caído en el mar del amor. Regresando de su fantasía, Bin le dio unas palmaditas en las mejillas febriles. Una mirada de determinación apareció en su mirada mientras reconocía los diversos documentos sobre la mesa. Como Maureen se había entregado la isla a ella misma, debía hacer un buen trabajo. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.